Bueno, yo les voy a hablar sobre la música como patrimonio cultural de la humanidad, la función de la memoria musical y la construcción del tejido social. Bueno, me parece que todos estuvimos, o casi todos, la semana pasada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la primera parte de este evento, y escuchamos allá lo que nos compartieron varios de los jóvenes egresados de la licenciatura en Antropología Social y de Etnohistoria, con respecto a los cambios que a partir de sus investigaciones ellos han detectado que han sufrido las familias mexicanas, ¿sí? O varias de las familias mexicanas, básicamente estudiadas en la Ciudad de México. Como ustedes recordarán, encontramos cambios espaciales, consecuencia de la urbanización, por ejemplo, en el pueblo originario de Culhuacán, que nos presentó Fernando Carballido, y que nos hizo ver que estos cambios demográficos y urbanos han tenido consecuencia en la pérdida de lugares de convivencia y socialización comunitaria, que ha tenido como consecuencia también el debilitamiento de los vínculos entre parientes y lazos vecinales, dando a un proceso de individuación. Pero también la lucha de los jóvenes de la zona para preservar las tradiciones originarias y la identidad local como un esfuerzo de reconstrucción de la comunidad. Por otro lado, tuvimos el trabajo de Miguel Ángel Escobar, ¿sí?, que la realizó en otro pueblo originario, en Tecomi, Iztapalapa, y en el que nos compartió los esfuerzos de un colectivo auspiciado por una fundación privada en el marco de los espacios o de las parroquias eclesiales católicas para el apoyo de jóvenes que han sufrido violencia intrafamiliar, un fenómeno que se ha incrementado no solo en la Ciudad de México, sino en el país y en los Estados Unidos. A través de una experiencia religiosa se busca que estos jóvenes encuentren en el discurso bíblico resonancia sobre sus propias problemáticas y caminos para el perdón, la reconstrucción de sus vidas, la dignificación de las mismas y la posibilidad de construir vínculos sociales y personales, podríamos llamarlos de manera más sana. Laura García Ramos nos mostró cómo los cambios en la familia, sobre todo la ausencia de los padres en la crianza de los hijos, ha sido un factor que ha contribuido al consumo de drogas por parte de jóvenes y niños. Y cómo esta misma institución es un elemento clave para la rehabilitación de estas personas. No obstante, por la estigmatización social que se aplica a quienes consumen estas sustancias y que comienza en el círculo familiar, se desencadenan una serie de obstáculos que no permiten que estas personas puedan rehabilitarse fácilmente. Nos habló también de los esfuerzos de los centros de rehabilitación social. Estos estudios, junto con otros múltiples resultados de investigación que ha realizado en estos 80 años el INAH, nos brindan elementos para la comprensión de los fuertes problemas de descomposición social y violencia que vive actualmente nuestra nación. La familia, como elemento generador de patrimonio cultural de un pueblo, como un patrimonio cultural en sí mismo, es motivo de preocupación para antropólogos e historiadores. Pero ¿existen elementos para revertir estos procesos de rompimiento del tejido social? ¿Puede la antropología y la historia brindar respuestas? Nosotros sostenemos que sí. Sin embargo, debemos aclarar que ni mi colega ni yo hemos realizado nunca un trabajo de antropología o de investigación aplicada. Sin embargo, consideramos que desde nuestras trincheras, que es la generación de conocimiento, la antropología y la historia, pueden dar elementos, pueden brindar, ofrecer aspectos que pueden servir a quienes estén interesados en la solución práctica de estos problemas, ¿sí? En ese sentido, consideramos que el INAH sigue siendo una institución que puede aportar muchos elementos y que desde su fundación en estos 80 años hemos aprendido más sobre lo que es la sociedad mexicana y su devenir en el tiempo. En lo que a mí respecta, para introducirnos ya a la temática de este día,
Me corresponde hablar sobre lo que es la memoria humana y es esbozar el papel que juega la música dentro de este fenómeno. Aclaro que en contraste con mi colega, la doctora Violeta, mi conocimiento musical es muy limitado, pero en cambio he dado clases y he estudiado más a la metodología de la historia oral. Con mis estudiantes hemos reflexionado más sobre el fenómeno de la memoria y he llevado a cabo investigación sobre la historia del presente, en la que también he incorporado la antropología. Para esta plática he retomado los resultados de dos excelentes investigaciones que se llevaron a cabo a mediados del siglo XX, ¿sí? En los años 60, 70, por estudiosos extranjeros. Uno que realizaron dos antropólogos norteamericanos con un pueblo afroamericano ubicado en Sudamérica y otro con obreros italianos. Como se verá, la música, junto con otros rasgos culturales, tiene la cualidad de ser una herramienta para la construcción de comunidad, pero también como una manera de promover el no olvido ante afrentas sociales. Como cualquier elemento de la memoria humana, puede cumplir ambos roles y esta doble faceta es algo que les invito a considerar y a discutir para la parte final del presente evento. Voy a comenzar con el primer estudio, que vale la pena aclarar, no fue pensado para ver el rol que tiene la música. La música fue un elemento, ¿sí?, que los investigadores encontraron dentro de otros que realizaron en su investigación. Bueno, lo he intitulado Los aramacas y la memoria musical. A mediados de los años 60 del siglo pasado, existían 6 diferentes grupos cimarrones en Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Uno de ellos eran los aramacas. Se debe recordar que se denomina cimarrones aquellos hombres y mujeres provenientes del continente africano que fueron arrancados en procesos de esclavismo, trata de personas, de sus comunidades y vendidos para que trabajara, en este caso, en Surinam, en la producción azucarera y de café. Y que de manera personal o grupal decidieron escapar de este destino refugiándose en zonas inaccesibles. En concreto nos referiremos a una parte de Surinam, ¿sí?, en donde estas personas que venían de distintos grupos étnicos, no hablaban la misma lengua, ¿sí?, lograron construir nuevamente una comunidad o un pueblo que llega hasta nuestros días. Los aramacas eran cerca de 20.000 personas en los años 60 del siglo XX que vivían en el boscoso interior de la República de Surinam. Durante esta década y la siguiente fueron estudiados por dos antropólogos norteamericanos, una pareja, Richard y Sally Price, y aquí tenemos la portada de su libro. Quienes descubrieron que este pueblo recordaba cómo sus ancestros habían escuchado los tambores de la guerra entre 1680 y 1762, es decir, los esfuerzos por las autoridades coloniales holandesas para someterlos, y cómo habían logrado, después de todo un proceso problemático de luchar por su libertad, una firma de paz en este último año, convirtiéndose en el primer pueblo americano que logró su soberanía antes de las guerras de independencia del siglo XIX. Los investigadores encontraron que los aramacas lograban recordar lo ocurrido en sus pueblos más de 200 años antes, sin un registro por escrito. Las mentes de miles de personas que habitaron ese territorio durante esos siglos hicieron una selección que, en palabras de Richard Price, es del inmenso rico remolino de la actividad humana del pasado, y lo llevaron a cabo tanto de manera personal como colectiva, transmitiéndolo en el tiempo. En otras palabras, construyeron memoria individual y colectiva para tener conocimiento de ellos y para transmitir la experiencia que habían generado, la experiencia cultural, a sus descendientes. Fenómeno que vale la pena señalar, no es exclusivo de este pueblo, sino es un rasgo de todos los hombres y mujeres que han habitado este planeta. En efecto, los seres humanos transmitimos
bueno, si bien vivimos segundo a segundo muchos acontecimientos, ¿sí?, que Walter Benjamin bautiza como los acontecimientos vividos, nuestra mente selecciona esta experiencia y la convierte a un número muy limitado de ellos como acontecimientos recordados. En ese sentido, las fuentes orales musicales no siempre son fiables para una rigurosa reconstrucción de los hechos, porque siempre hay una interpretación de las personas. Sin embargo, no podemos descartarlas para utilizarlas para reconstruir lo que han sido los procesos históricos. Son, junto con la geografía, la danza, los cuentos o las leyendas, recursos que empleamos los humanos para interpretar nuestras vidas en el tiempo y a través de esa interpretación crear sentido para nuestra existencia, identidad colectiva, contacto entre generaciones, expresar nuestras emociones, ¿sí?, y sobre todo para sobrevivir. Más adelante referiré la segunda exposición llevada a cabo en Italia. Bueno, el estudio de Richard y Sally Price muestra que los aramacas son inmensamente conscientes de vivir en la historia. Para ellos, se cosecha cada día los frutos de las hazañas de sus ancestros, pero saben que ellos tienen el potencial a través de sus actos de cambiar la forma en que será el futuro. Creen que lo malo se origina de la acción humana. Cada infortunio, enfermedad o muerte tiene su raíz en la fechoría específica del pasado. Cada ofensa hecha por alguien contra la gente o los dioses será algo que el malhechor y sus descendientes arrastrarán día con día y tendrán un fruto amargo. Pero también existen ancestros benéficos cuyos espíritus guían a los vivos. Cualquier enfermedad o infortunio requiere de un proceso de adivinación para revelar rápidamente qué acto específico en el pasado lo causó. Y en el largo proceso de intentar hacer las cosas bien, cobra vida de forma palpable y visible la historia de este pueblo. Para este pueblo, el pasado interviene insistentemente en la vida diaria. Estas expresiones podríamos considerarlas como simple folclore, ¿sí?, es decir, como una creación o expresión cultural artística de un pueblo que podríamos considerar exótico. Pero es algo mucho más profundo e importante. Es parte de la memoria colectiva del pasado que ha existido no solo entre los aramacas, sino en todas las culturas. Es un ingrediente de identificación propia que ayuda a explicar quiénes nosotros y quiénes son ellos. Es un lenguaje propio a través del cual un grupo humano en concreto ha elegido los temas a recordar porque le dan sentido a su existencia. En el caso de los aramacas, transformaron lo vivido por ellos y sus ancestros en un pasado con significado para el presente y el futuro, creando de esta forma un concepto del tiempo, una teoría de la historia, una filosofía propia con sentido ético y normas objetivas. Este fenómeno, nuevamente, no es exclusivo de ellos. Es un rasgo antropológico universal que los seres humanos aplicamos en el tiempo. El tiempo, lo que transcurre en él, para nosotros no es indiferente. Tiene poder sobre nuestras vidas. El pasado, el presente y el futuro tienen un inmenso poder en la vida de cada persona y de cada sociedad. En su concepto del tiempo, los aramacas lo dividen en un antes y un después. El punto de corte lo dan aproximadamente hacia 1800, fecha que marca el fin de una generación que vivió un periodo de huida, persecución, asedio y lucha de liberación. Lo ocurrido antes de esa fecha se le denomina el primer tiempo, o first time, ¿sí?, la era de la gente del viejo tiempo. Lo sucedido después de ese momento, el pasado más reciente, que se refiere principalmente a los últimos 100 años, al momento de la investigación, era considerado poco peligroso para el colectivo, pues solo afectaba a individuos, grupos domésticos y ocasionalmente las aldeas. En cambio, lo ocurrido en el first time
era mucho más trascendente y hasta peligroso, porque representaba un uso especializado de la acción social. En esta primera etapa es cuando se formaron todos estos grupos que eran sobre todo gente que de manera individual decidía huir de las haciendas de plantación, como podemos ver aquí algunas litografías de la época que vienen del trabajo de los Price. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede pasar el siguiente? En donde podemos ver una vida, ¿sí?, en la que se obligaba a la gente a transcurrir en el tiempo, a trabajar por medio de castigos corporales, como vemos aquí, hombres y mujeres. Estas personas, de manera individual, personal o en muy pequeños grupos, deciden internarse en la selva de Surinam y formar nuevamente comunidad. Pero esto implicaba todo un reto porque era un entorno ecológico que ellos no tenían, pues habían sido traídos de África, sobre todo del África Central. ¿Sí? En esta etapa, en donde ellos están apenas formando comunidad, se organizan por clanes o tribus internas a partir de los cuales van a definir su ancestría, las posesiones y la herencia. ¿Sí? Construyen experiencias sobre la salud en un entorno que no conocían. Se construyen también formas de trato y negociación con las autoridades políticas holandesas. Nacen rivalidades y alianzas y sobre todo es la etapa de la creación de una identidad colectiva que en este caso consiste de una posición muy simple: libertad versus esclavitud. El rol central que tiene en la memoria esta etapa de la vida de los saramacas es ideológico: la preservación del conocimiento transgeneracional de decirle no a la esclavitud, el nunca jamás volveremos a ser esclavos. En ese sentido, el recuerdo de esta época es el principal soporte de la etnia, es lo que le da sentido colectivo y pertinencia. Es un punto de origen, es un motivo para seguir adelante. ¿Cómo transmitieron los saramacas el conocimiento sobre el First Time? De acuerdo a Richard Price, emplearon distintas formas. La narrativa a través de relatos de historias directas ocupaba un lugar realmente vago. La forma mayoritaria empleada era a través de distintas estrategias de memoria. Una de ellas era relatar fragmentos genealógicos en los que se explicaba el parentesco, clichés personales en los que se mencionaban determinados personajes de la época, del First Time. También por medio de lugares conmemorativos en los que se recordaban batallas o zonas de África. Asimismo, listas de tierras que hacían memorizar a algunos de los miembros para que cada quien supiera qué le pertenecía a cada clan, como una especie de mapa verbal. Se empleaban también encadenamientos de nombres que servían para una función de memorización, relacionándolos con roles particulares, proverbios y fragmentos hablados, que refieren de manera más oscura los eventos de esta época. Plegarias espontáneas y siempre cambiantes dirigidas a los ancestros para pedir protección. Pero hubo asimismo dos elementos de interés para el evento de hoy: el empleo de eslogans por medio de tambores y cuernos, con nombres de alabanza de la gente de la primera época, así como proverbios que se refieren a incidentes específicos. Ahí teníamos los tambores, ¿sí?, tocados sobre todo en un tipo de tambor ritual y para ocasiones políticas. Y por otra parte, las canciones, ¿sí?, que se cantan en los santuarios para brindar placer a la gente de los antiguos tiempos y que fueron interpretados por ellos como parte del mantenimiento y glorificación continua de su culto. Es decir, el lenguaje oral y el ritual, el empleo del espacio geográfico y la música fueron elementos clave para la preservación de la historia de este pueblo. Price descubrió que el conocimiento del pasado no era igual para todos los saramacas, pues había un cierto sector que era entrenado para ser los historiadores.
En cada clan habían pocos ancianos quienes conocían realmente las cosas del Tristán y estaban excluidas las mujeres y los niños con pocas excepciones. Quien aspirara a conocer sobre esta época debía mostrar un gran interés y paciencia para ser merecedor de este conocimiento que le era transmitido deliberadamente de manera incompleta en un estilo oscuro que le generaría dudas y más curiosidad y que tendría que analizar por sí mismo lo que realmente había ocurrido 200 años antes. Pero este conocimiento le otorgaba prestigio al interior de su comunidad. ¿Por qué estaba vedado para la mayoría? Lo que a Richard Price le explicaron estos ancianos era porque de él dependía la organización social en su conjunto y sobre todo la titularidad de la tierra, aspectos que podían desatar polémicas y conflictos por su enorme poder para poder construir la paz de la comunidad y la continuidad del grupo. Así que no cualquiera podía poseer este conocimiento para no emplearlo mal. Price se dio cuenta que los relatos de los Saramaka no eran meras invenciones, sino que rememoraban acontecimientos históricos. Para comprobar lo anterior, investigó documentos generados por las autoridades coloniales holandesas y grabados de la época como las vimos, cotejando acontecimientos, fechas y personajes y pudiendo reconstruir entre todas estas fuentes los procesos históricos y los acontecimientos que habían ocurrido en esos años. Este estudio muestra cómo la música tiene la facultad de convertirse en una fuente de memoria y de estudio de tipo histórico. En especial los cantos poseen la cualidad de ser fácilmente memorizables, son lúdicos y pueden ser enseñados y practicados colectivamente. Voy a dar un ejemplo. En su libro Richard Price presenta 6 cantos que un viejo informante le entonó en los años 60 y que de acuerdo a él fueron los mismos que se interpretaron exactamente en 1762 en la ceremonia celebrada con motivo del acuerdo de paz entre los Saramaka y los holandeses. En dichas canciones se alude a la alegría del término de las batallas y al fin del derramamiento de sangre. Se hace una invitación a aquellos ancestros que habían muerto antes de esa fecha, que no podían presenciar la paz, para que no se mostraran recelosos y se unieran a la celebración. A través del evento, el informante refirió al investigador cómo la gente aplaudió y bailó de alegría hasta el amanecer, y que la fiesta se repitió en diversos lugares. El último canto permitió observar anécdotas más humanas de lo que había ocurrido en ese momento, como la prohibición que hizo un hombre a su esposa de participar porque él era celoso. Price hizo una transcripción musical con notación occidental de estos cantos. Además, los grabó con las grabadoras que existían en la época en que ya la doctora nos referirá posteriormente. ¿Sí? Que permiten tener, y también registró la traducción que le hizo su informante sobre estos cantos y otra que él hizo, que Price hizo de manera más literal, que permite ver una visión más simbólica del momento, ya que alude a los dioses. Cotejó lo anterior con el diario histórico de uno de los oficiales holandeses que habían sido comisionados en esa fecha por el gobierno colonial local para celebrar el acuerdo de paz, confirmando que lo que recordaban los Saramacas era histórico. Mediante otros documentos, pudo confirmar la existencia de varios de los personajes que eran nombrados en los cantos de este pueblo. Como parte de su investigación y junto con su esposa, el antropólogo generó un material fonográfico que publicó en otro libro para que los estudiosos y la gente interesada en la música de este pueblo pudiera adquirir. Pero quizás podríamos preguntarnos por qué los Saramaka le permitieron a los Price obtener y difundir un conocimiento tan celosamente guardado. En la época en que se hizo el estudio, en los años 60 y luego en los 70, el viejo informante que cantó para Price era el único capaz de describir el gran día, el día del acuerdo de paz, con detalle, al igual que los cantos que desde hace 200 años ha entonado este pueblo. En los años 60 del siglo pasado, se cantaba solo durante los ritos que se efectuaban en honor de los primeros ancestros en uno de los altares. El anciano los interpretó para los antropólogos con la esperanza
de que se preservaran para siempre al ser grabados. La antropología y los avances tecnológicos representaban para estos historiadores saramacas un medio central para que su experiencia histórica no se perdiera en el tiempo. Otro de los rasgos de estos cantos es que hablaban no solo de procesos históricos, sino de vivencias muy humanas. Eran crónicas de amores y tragedias, de esperanzas y necesidades, de recordatorio de los nombres de personas queridas, transmisión de valores y acontecimientos. Entonando no solo en los ritos, se recordaba a los ancestros y a la música que ellos amaron cuando estaban vivos, dando como resultado que estos temas sobrevivan también, así como el recuerdo de los que ya no están. Price menciona que son un excelente ejemplo de cómo se preserva para la posteridad incidentes domésticos de hace 200 años, que humanizan e individualizan el pasado, pero también lo celebran en su distancia colectiva. En contraste, el diario escrito por el emisario oficial holandés comisionado para la paz era una fuente que carecía de detalles más personales, domésticos y humanos. Era un documento que hablaba en general del evento y de algunas gentes que participaban. Aunque durante esa noche el emisario holandés no pudo dormir por el alboroto y la algarabía de los saramacas, 200 años después, unos antropólogos y ahora todos nosotros podemos saber de esta celebración cumbre que representa la vida para un pueblo. ¿Sí? Estas estrategias empleadas por los saramacas son las estrategias históricas que ha seguido la humanidad, porque la creación de libros y de documentos escritos ha sido relativamente reciente en la historia de la humanidad. Entonces estamos realmente ante el fenómeno humano que nos permite acercarnos y comprender lo que hemos sido nosotros en el tiempo. Ahora les hablaré rápidamente, es mucho más breve, del segundo estudio, el que se hizo en obreros italianos en Italia. Como en el caso del estudio de los Price sobre los saramacas, el historiador oral italiano Alessandro Portelli parte de la consideración de que la memoria personal y colectiva realiza una manera de selección de la experiencia social, inclusive de acontecimientos que no duran más de media hora y que, sin embargo, pueden afectar la interpretación de lo vivido de varias generaciones. En un estudio realizado con obreros de la ciudad italiana de Terni, aquí tenemos la portada del libro, ¿sí?, de Alessandro Portelli, La muerte de Luigi Tranculi y otras historias. Esta es Terni, ¿sí?, y la zona de las acereras. Portelli estudia el impacto que tuvo la muerte de un joven. ¿Podemos pasar? Durante una de las manifestaciones obreras de la lucha contra la OTAN, que tuvieron lugar en esta ciudad entre 1949 y 1953. El autor se centra en rasgos que presenta la memoria colectiva, como la convergencia de relatos equivocados, invenciones, leyendas, reconstrucciones imaginarias de la dinámica del acontecimiento, traslación del mismo de un contexto histórico a otro. Es decir, él se da cuenta que la gente le refiere a acontecimientos como si hubieran ocurrido en 1952, pero en realidad eran de 1949, o que los mezclaban como si se hubieran dado al mismo tiempo en el tiempo. Entonces, en ese sentido, la gente no respetaba, digamos, siempre la cronología de lo que había ocurrido. Es decir, una serie de errores que eran demasiado coherentes y difundidas como para poderlas atribuir al mal funcionamiento de la memoria de las distintas generaciones de personajes que los recordaban. El autor intenta descubrir las leyes o algunas maneras de proceder de esta coherencia de la memoria colectiva, intentando cumplir con la tarea de representar en términos simbólicos algunos procesos articulados y subterráneos. Contrario a lo que se puede pensar, este autor sostiene que los relatos equivocados son de gran valor, pues la historia es finalmente una invención a la que la realidad le aporta los propios materiales.
es en sí una invención arbitraria, ¿sí? Ya que los intereses y deseos de aquellos que la explican son el fundamento que la despierta y que permite para quien la escucha precisar tanto sus propios intereses como los de los demás, que pueden ser sus adversarios. No me voy a detener a reflexionar sobre esta tesis del autor, ¿sí? Sobre todo en cuanto a la fragilidad que puede tener la oralidad y la memoria como fuente para la construcción histórica, sino que, al igual que en el caso de Richard y Sally Price, el momento en que Portelli observa, al igual que estos investigadores, la presencia de la música en forma de canto como un recurso para construir la memoria colectiva. El canto, la venganza y la promesa del recuerdo, las protestas obreras, entre ellos. En su investigación llevada a cabo en los años 60, Alessandro Portelli analiza las distintas versiones que emergieron casi inmediatamente después de la muerte de este joven obrero. Aquí vemos una imagen de ese momento de su funeral que fue publicada por uno de los periódicos de izquierda, ¿sí? de la zona. Durante una manifestación que fue violentamente reprimida en una de las acereras de Terni, Italia, en 1949, dicho autor las compara, estas versiones de los actores que vivieron este acontecimiento, con aquellas otras de trabajadores mucho más jóvenes de otras generaciones de los años 60 que las pueden evocar con el mismo detalle y la misma pasión que había surgido, aunque no las habían vivido. Portelli, como en el caso de Richard y Sally Price, no se quedó con el relato oral, sino que recurrió a otras fuentes histórico-documentales como los periódicos, las fotografías, las partes oficiales de la policía, la música y las manifestaciones públicas. Y se dio cuenta que inmediatamente después del acontecimiento corrieron dos versiones que fueron empleadas por cada grupo en conflicto para justificar su acción: las autoridades, ¿sí? y los obreros. Estos acontecimientos se deformaron de acuerdo a la conveniencia de cada sector, ¿sí? Que no se puede explicar solo porque hayan tenido mala memoria, sino porque habían intereses creados y versiones que Portelli denominó en ambos sectores como oficiales, que muy pronto fueron consensuadas y que sirvieron para cada grupo para justificar y legitimar su actuación, además de ser usadas para defenderse. Esto se da sobre todo cuando hay distintos puntos de interpretación que justifican acciones que se consideran álgidas. En este tipo de argumentaciones se puede trasladar o cambiar los elementos que la constituyen, al parecer de manera intencional. De esta forma, lo que se vive para un colectivo no es neutral y se preserva en su memoria, construyendo estrategias para impactar en el presente y el futuro. Lo importante para Portelli era identificar los distintos sectores que pueden estar en conflicto y ver cómo reaccionaban ante un acontecimiento de este tipo, ¿sí? y cómo construían su memoria. La muerte de Transtudo representó para los obreros de Terni una cuenta pendiente con el gobierno, una ofensa sufrida que planteaba el problema de la venganza, sobre todo por el hecho de que después del asesinato los líderes refrenaron a la gente para evitar un enfrentamiento mayor, hecho que fue interpretado por los narradores como que habían sido agachones, que habían bajado la cabeza ante el gobierno y provocó una rabia contenida. Como una manifestación de esta emoción y con el fin de que no se olvidara la afrenta, el autor muestra cómo la música cumplió esta función. Poco después de la muerte de Transtudo, al día siguiente, un joven obrero compuso una canción en la que menciona a la esposa y al hijo de este obrero. Portelli cita la primera estrofa en la que los obreros juran a la mujer que los asesinos de su esposo no dormirán en su lecho. También emplearon la expresión escrita anónima, pues a la siguiente mañana del asesinato apareció un letrero, que es en la esquina de la calle donde él había muerto, y que decía, como ustedes pueden ver, calle Luigi Transtudo, como una forma de garantizar el recuerdo y evitar que ese delito no quedara impune. Este enojo se incrementó
porque la autoridad local alardeaba públicamente de haberlos puesto en cinta. La gravedad de esta herida abierta fue confirmada por los testimonios que el investigador recopiló con obreros de las siguientes generaciones, a quienes los ancianos les mostraban el punto donde había caído Trastulli, señalándoles que él había muerto también por ellos, construyendo así la idea de un mártir del trabajo. Los obreros construyeron así en sus mentes la idea de la existencia no de acontecimientos aislados, sino de un proceso histórico que se llevaba a cabo a través del tiempo. La represión gubernamental continua ante la lucha laboral justa. Otra canción citada por el autor cumple la función de hacer una transposición de los acontecimientos en el tiempo, es decir, junta distintas cosas ocurridas en años distintos como si fueran lo mismo y que lo hacen aparecer con una lógica coherente. Dicho canto fue escrito 3 años después de la muerte de Trastulli y relaciona su deceso con la pérdida de la vida de 2 mujeres por parte de los mismos asesinos seguidores de Mussolini, llevando desde este plano simbólico un acontecimiento local a un nivel nacional. ¿Sí? Bueno, yo he querido dar con estos 2 ejemplos elementos de reflexión de lo que es la memoria humana y del poder y la fuerza que tiene lo acontecido en el tiempo para todos nosotros. ¿Sí? Elegí específicamente el caso de los aramacas porque me parece que puede ejemplificar cómo personas que han perdido todo su tejido social, como eran estos esclavos, ¿sí?, que fueron extraídos, llevados de un continente a otro sin esperanza de retorno, sin sus familias, sin sus comunidades, sin hablar la lengua del lugar al que llevaban, donde se les golpeaba, se les obligaba a desempeñar determinados trabajos, ¿sí?, y a sobrevivir bajo el sometimiento del poder de otros. ¿Sí? ¿Cómo lograron, a pesar de todas estas circunstancias, volver a construir un tejido social? Quizás en muchos elementos o en muchos aspectos de la vida del país también nos estamos acercando a procesos similares de pérdida de tejidos sociales, de personas que son víctimas también del comercio, de la trata, de la violencia intrafamiliar que nos puede llevar a procesos de individualización extrema. ¿Sí? Pero la antropología y la historia nos pueden dar elementos y enseñanzas de lo que ha transcurrido en la humanidad y hacernos comprender que si los aramacas fueron capaces de poder reconstruir una comunidad y poder construir un tejido social que llega hasta nuestros días, nosotros también somos. Elementos que ellos usaban, expresiones de su patrimonio cultural, como son la música, por ejemplo, les servían para ellos como verdaderos libros de historia, para que recordaran y para que jamás volvieran a permitir ser de nuevo esclavizados. Un mensaje que se transmite en el tiempo, era la principal enseñanza. Por cierto, los aramacas actuales se encuentran luchando por defender la ecología de su región, empresa, es una historia que nosotros también conocemos, ¿sí?, de empresas transnacionales. Y este trabajo que realizaron los Price sirve como pruebas jurídicas para poder hacer la defensa de sus territorios. Y ambos investigadores son ahorita considerados como especialistas que intervienen en los juicios de defensa que hacen esta comunidad. Es decir, que este tipo de trabajos se convierten no solo en documentos históricos, sino en elementos de defensa para poblaciones e individuos, algo que, por cierto, desde hace muchísimos años realizan los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también, ¿sí?, en la parte de la defensa jurídica de comunidades y de personas. Por otra parte, la segunda investigación, la de Alessandro Portelli, nos muestra otra cara que puede tener la música, en este caso concreto, que es, bueno, obviamente el no olvido de una afrenta, que podríamos interpretar como parte de una movilización social, pero también
la reproducción de un sentimiento de venganza, ¿sí? De odio, que es como cualquier elemento del patrimonio cultural humano, fuente de una doble interpretación y de un doble cuadro. Y por mi parte es todo. ¿Sí? Gracias.